todo lo que es ya evaluación, ¿no?, acerca del sistema inmune, ¿no? Dentro de lo que nosotros hemos hecho en práctica, también ya hemos hecho algunas prácticas, ¿no?, que tienen que ver justamente con cómo está el estado o la evaluación de nuestro sistema inmunitario. Una de esas pruebas que nosotros hicimos, ¿cuál fue? Fagocitosis. Fagocitosis una. ¿Qué más? PPD. La de PPD. El PPD también es una prueba, ¿no?, inmunológica. ¿Qué más? ¿Qué hemos hecho? ¿Mm? Determinar La prueba de el Lisa, ¿no?, para determinarse de estrés. ¿Qué más hemos hecho? Con nosotros eso nada más. No, también hemos hecho más. Sobre... Ah, la de Montenegro. Ese también es PPD. inmunológico, igualito que PPD. Ajá. Otra, ¿qué más hemos hecho? Fue la primera clase que hicimos. Bueno, con ustedes no, fue feriado. Hemogramas. Hemogramas. ¿Ya? Hemogramas. ¿Qué más hemos hecho? Electroforesis. Electroforesis. Todo eso que hemos hecho son pruebas que nos ayudan a evaluar justamente, ¿no?, cómo está nuestro sistema inmunitario. Son más que todo pruebas rutinarias, ¿no?, y son pruebas que no cuestan muy caro, a excepción, ¿no?, de la electroforesis, que sí es carito, ¿ya? Pero el resto, ¿no?, son pruebas rutinarias y que nos ayudan a ver la identificación de nuestras células. Por ejemplo, si yo quiero hacer un conteo, hay otra prueba que también se hace. ¿Ustedes creo que no lo han hecho? No. En uno no lo hemos hecho, no, pero en bases creo que sí lo hicieron. Sí. El conteo de glóbulos blancos con la ayuda de la cámara de Neubauer. ¿Ya? Entonces, eso nos ayuda a ver el conteo justamente de quiénes, de todos los glóbulos blancos. ¿Ya? Todito. ¿Por qué? Porque en el conteo de glóbulos de la cámara de Neubauer, nosotros no vamos a poder identificar si es un linfocito, si es un monocito, un eosinófilo, nada. Solamente es conteo de todos los glóbulos blancos. ¿Ya? Solamente es conteo. Pero si yo quiero identificar algún tipo de anormalidades que puede tener estos glóbulos blancos, entonces utilizaría la lámina periférica, ya que es casi parecido al hemograma. Es un hemograma en sí, pero se le llama lámina periférica. ¿Por qué? Porque en la lámina periférica solamente identificamos anormalidades de células, de glóbulos blancos, de glóbulos rojos y de plaquetas, ¿no? Nosotros hemos visto, y ustedes que pusieron, ¿no?, anormalidades. Sí, semana, sí. Existen diferentes tipos de anormalidades para cualquier serie, pero acá a lo que nos interesa a nosotros más es la serie blanca. Entonces, la serie blanca también tiene anormalidades, y estas anormalidades hacen que nuestras células no funcionen bien, ¿ya? Entonces, ahí podemos detectar algún tipo de problemas. Dice, en los laboratorios clínicos se disponen de numerosas técnicas para determinar, dices, fallas en los mecanismos de la respuesta inmune. En el laboratorio de investigación se puede evaluar ese funcionamiento de la célula, ¿no?, en un sistema. ¿Podremos evaluar nuestro sistema inmunitario? Sí, le dije que sí. Va a depender de qué es lo que queremos evaluar para poder utilizar una técnica, ¿no? Si yo quiero evaluar solamente anormalidades, entonces utilizo mi lámina periférica. Si yo quiero evaluar si la célula está haciendo fagocitosis, también, ¿no? No lo hemos hecho en práctica, ¿no? Solamente es exponerlo ante un microorganismo. ¿Se acuerdan cuando le pusimos nosotros, qué fue? No fue no fue Leishman, fue ¿Qué fue? E. coli, creo que. No, E. coli no fue. Esto es diferente. ¿Cuál? Sí, estafilococo. Le pusimos estafilococos, ¿no?, en una muestra de sangre y veíamos, ¿no?, los procesos de la fagocitosis. ¿Ya? Esta prueba de fagocitosis justamente es para evidenciar, ¿no?, cómo están trabajando nuestros polimorfos nucleares. ¿Y qué más? Células presentadoras. Porque estas dos células tienen que hacer fagocitosis para destruir justamente el microorganismo. Entonces, si por ahí nosotros hacemos esta prueba y vemos que no hay ningún proceso de fagocitosis, entonces podemos decir que nuestra célula, ¿no?, está fallando, tiene un error. ¿Qué error podría ser? A ver, ¿qué error podría ser? Que la célula o polimorfo nuclear no puede hacer la fagocitosis. No está haciendo. ¿Qué está ocurriendo con esta célula?
Si yo le hago la prueba de fagocitosis y veo que ninguna célula me está haciendo el proceso de fagocitosis, ¿qué ocurre? No está siendo activada. ¿Mm? No está siendo activada. ¿No está? Siendo activada. ¿Pero por qué? reconocimiento por las células presentadoras de antígeno. No, las células presentadoras no tienen que ver nada en eso. Si hace o no hace fagocitosis. ¿No hay un problema en el sistema de complemento? ¿Hay un ¿En problema? el sistema de complemento? No, en el sistema de complemento no. Entonces, la fagocitosis es parte de la inmunidad innata, ¿no? No. Parte de la inmunidad innata. Claro, antes de lo que es el linfocito T, antes No hay de producción todo de eso. citocina. Claro, antes de todo eso. Ajá. Y después también. Porque acuérdate que les dije que cuando se activaron los linfocitos T, Hay el macrófago. Pero cuando los macrófagos... no, ese es otro, cuando activa el macrófago. ¿Por las citoquinas? Pero también realiza fagocitosis. ¿Citoquinas? ¿Por las citoquinas de linfocitos T? No, pero ¿por qué una célula no hace fagocitosis? Yo ya estoy detectando un problema, ¿no? Sí. Que la célula no está haciendo fagocitosis, por lo cual no me va a destruir el microorganismo. Pero ¿cuál es la causa de que esta célula no esté haciendo fagocitosis? ¿Qué les he dicho yo? Que los microorganismos tienen la capacidad de ¿qué? De burlar el sistema inmunitario. Entonces, ¿qué va a hacer este microorganismo? Va a burlar la fagocitosis. ¿Cómo lo burla? Por unas proteínas que tienen. ¿Proteínas? Va a producir proteínas que inhiben el receptor de fagocitosis. ¿Ya? Entonces, al inhibir el receptor de fagocitosis, la célula, por más que quiera destruirla, no va a poder. Entonces, yo puedo detectar en ese caso, ¿no?, que si todas mis células no hacen o no realizan fagocitosis, entonces el problema no es de la célula, El microorganismo está es por... del microorganismo que está inhibiendo, ¿no?, a que la célula haga fagocitosis. ¿Ya? Entonces ya detecté el problema. Dice, la ausencia o alteración de la expresión de una citoquina o enzima. Miren, la expresión, dice, de la ausencia o alteración de las citoquinas. ¿Quién me produce grandes cantidades de citoquinas? Sistema de complemento. El sistema de complemento, ¿no? El sistema de complemento es el encargado justamente de producir la inflamación, ¿no? Pregunta del examen que les pregunté. Sí, pero fue trampa. ¿No? Si la inflamación se daba, ¿no?, en la inmunidad celular. celular. No se da en inmunidad celular. Se da en inmunidad inespecífica o innata, pero no se da en la celular. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la celular solamente es activación de los linfocitos T y producción, ¿no?, de nuevos linfocitos. Entonces no se va a dar inflamación ahí. Solamente tenían que colocarme en el examen. No se da inflamación. Nada más, y tenían sus 2 puntos. Es que vi expliqué inflamación y me emocioné y empecé a escribir. Todos se emocionaron porque todos me pusieron lo mismo. ¿Ya? Pero no se da pues una inflamación en una inmunidad celular. Solamente se da en línea específica porque los encargados de la inflamación es el sistema de complemento. ¿Ya? Detectar anormalidades de un mecanismo específico mediante biología molecular. Es lo que se emplea en la actualidad, ¿no? PCR, ¿no? Es el boom ahorita. El PCR. Exacto, tenemos el PCR, tenemos la electroforesis, ¿no?, que nos ayudan incluso a detectar si el microorganismo ya mutó. Entonces nos ayuda a identificar cepas de microorganismos, ¿ya? Y es el más utilizado, ¿no? Lo único de malo es que es muy costoso. Eso sí, cuesta mucho, ¿no? Porque para hacer un PCR yo tengo que tener, ¿no?, un inhibidor, tengo que tener un operón, ¿no?, para que me pueda duplicar el material genético. Pero lo bueno es que basta que esté presente un microorganismo para que sea detectado por esta prueba. En cambio, en las otras pruebas tienen que haber mayor cantidad de microorganismos para nosotros poder detectar el problema, ¿ya? Estos son mucho más específicos. Dice, en la evaluación de la inmunidad innata, se deben cuantificar y evaluar las células del sistema inmune y algunas de las proteínas. Entonces, las células del sistema inmune es posible, dice, cuantificar el número, las subpoblaciones, el fenotipo y sus funciones de respuesta a la quimiotaxis, la fagocitosis y participación del linfoma. Ya nosotros sabemos, ¿no?, que en el sistema de complemento es de gran importancia porque las citoquinas que produce el sistema de complemento no solamente es para producir inflamación, ¿no? ¿Para qué más me sirve? A ver.
Era para un ambiente no favorable para la vida. Esa es por la inflamación. inflamación, ajá. ¿Para qué más va a servir? La citoquina. Ah, Para el marcaje, marcaje ajá. de los microorganismos. ¿Ya? Entonces tiene otra función. ¿Otra función cuál es? También por lisis. ¿Por lisis? No. Eliminar la célula Claro, por lisis. eliminar por lisis, ¿no? ¿Por qué? Porque ya va, esta proteína va a atraer a quién, a los CD, 8, no, 4. no, No. a los C, Ah, C3, C3. C3. Y ahí es donde recién se va a dar muerte de la célula, ¿no? Que está siendo invadida con los C3, mediante sus 3 vías, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más hace la citoquina? Atracción de los Morfonucleares. Miren, entonces es importante, ¿no? La citoquina dentro del sistema de complemento, porque cumple diferentes funciones. Ujú. Pero si yo detecto que esta citoquina que me está produciendo mi sistema de complemento no actúa bien, obviamente que el sistema inmunitario se cae por los suelos, porque ya no va a actuar. Y no va a ganar más bien nuestros microorganismos, ¿no? Que está invadiendo. Entonces, por eso que es importante que nosotros saber, ¿no? Lo que es quimiotaxis, ¿no? Que es el ambiente no adecuado para un microorganismo, pero también debe ser controlado. ¿Por qué? Porque cuando la quimiotaxis se produce a nivel de una inflamación, no solamente daña al microorganismo, Esto lo puede hacer. daña también a las células. Las proteínas. Las Entonces proteínas se debe de ser desnaturalizan. controlado. ¿Ya? Debe de ser controlado. ¿Y quién lo controla? También lo hemos visto en clase. Ah, ¿Quién lo controla? La homeostasis. homeostasis. La homeostasis. ¿Ya? Es la encargada de controlar, ¿no? Fagocitosis ya hemos visto, ¿no? Ya hemos visto el proceso de fagocitosis. La inflamación solamente es por la liberación, ¿no? De todas las citoquinas, ¿no? Pero acuérdense que no solamente se liberaba citoquinas, también había liberación de interferones, ¿ya? Los interferones, interleuquinas, ¿no? Dependiendo de qué célula era la que iba a participar. Inclusive Perforinas. podía haber también de perforinas, Perforinas. cuando participaban los natural killer. Histaminas también. ¿Ya? Histaminas. Histaminas también cuando participan, ¿quién? Los Mastocitos. mastocitos. ¿Ya? Entonces todas esas proteínas, toxinas que se le llaman, determinaban en esto, en una inflamación. Lo normal es que cuando nosotros somos atacados por un microorganismo, Se produce una inflamación. debe de producirse una inflamación. Pero ¿qué ocurre en aquellos pacientes que tienen al microorganismo, pero ellos no producen inflamación? Ya está actuando la inmunidad adaptativa. La inmunidad. Ya, pero ¿cuál es el problema? ¿Estará bien su inmunidad adaptativa y innata? Sistema de complementos también. Está mal. Hay falla en el sistema de Claro, hay complementos. falla del sistema de complemento, por eso que el paciente no está produciendo inflamación. Lo normal es que debemos de producir una inflamación cada vez que un microorganismo nos ataca. Pero el problema de este paciente es que no está produciendo inflamación. Entonces hay problemas en su sistema de complemento. ¿Y cuál podría ser este problema del sistema de complemento? Que el paciente no me está consumiendo proteínas. Por eso yo le digo que ustedes al menos todos los días deben de consumir proteínas. Ustedes que vienen a la universidad, ¿no? También puede haber falla en la explicación del IgM también, para su decisión de complemento. También puede haber, también hay casos. Pero eso es por una mala formación de las inmunoglobulinas M. Por la célula B. Por su cadena. Claro, ese se da en el caso que puede ser activados linfocitos B inmaduros. Inmaduras, ajá. Entonces esto cuando salen su paratopos ya no pueden detectar cualquier cosa. Ya, O bueno. cualquier microorganismo, ya Y no lo detecta. el IgM es el encargado de Entonces, activar el ese problema es complemento. eso. Ajá. Ya es a base de inmunoglobulina M. Pero mayormente el problema se va en el sistema de complemento. Y el sistema de complemento, ese problema, los culpables somos nosotros mismos. Porque no consumimos proteína. A ver, ¿quién de ustedes consumió proteína hoy día? Nadie. Pan con quesito. ¿Usted? Yo sí he consumido hoy día proteína. Tal como. He comido mi jugo con un huevo crudo. ¿Crudo? Wow, qué feo.
¿Pero de qué jugo? No, yo no tomo cualquier jugo, yo solamente tomo jugos verdes. Ah, ¿Y ahí le echa el huevo crudo? ¿Sí? O de pera. No, mi jugo es, le echo apio, perejil. y toma eso pepino. y mi abuela me dio una semana eso, que es feo, doctor. El jugo verde, pues. El jugo verde. No le echa ya el limón, porque le echó leche. ¿Yo? No, el limón se echa al final, cuando Ah. termina de licuar todo. Ajá, sí, es feo, es feo. ¿Ese preparado de qué es bueno? Ese preparado, ¿en qué te ayuda? En primer lugar, jóvenes, ustedes lo que tienen que cuidar es su sistema de complemento. Y para poderlo cuidar, tienen que consumir proteínas. No necesariamente con huevo, ¿no? Pueden agarrar ustedes la carne, ¿no? Pollo. Pero la carne cuando lo frían, no lo frían con aceite, fríanlo con agua. Mangochadito. Y queda el mismo sabor como que si le estás echando aceite. ¿Sancochado? No es sancochado, tú lo pones Frito. en la sartén, Es le frito. echas un poquito de agua. Como la plancha. Y lo tienes ahí friendo. Primero se va a sancochar, pero después el agua se va a evaporar. Y cuando se evapora, la misma grasa de la carne va a salir y con eso mismo lo sigues friendo. De pasadita estás eliminando el colesterol que tiene este carbohidrato, ¿no? Y estás consumiendo una carne sin grasas. ¿Con agua también frío? ¿Sí? Con agua también fría. Ujú, la plancha, pues, ¿no? Claro, es casi parecido a la plancha. Y ahí estás consumiendo las proteínas en la carne. Entonces, hay que consumir un poquito más de proteína para que nuestro sistema de complemento esté muy bien. ¿Ya? Porque si ustedes no consumen proteínas, el sistema de complemento va a estar mal. Pero no solamente es el sistema de complemento. ¿Quién más se malogra? En la célula ya no va a haber producción de proteínas. Y si hay producción de proteínas, van a producir proteínas que nosotros no necesitamos. Entonces ahí ocurre la falla. ¿Y esa falla qué me puede conllevar a que no haya proteínas que pueda utilizar la célula? Puedo terminar con células cancerígenas. ¿De quién fue la culpa? Mío. De uno mismo. De uno mismo. Entonces nosotros no nos estamos cuidando, ¿no? Porque la comida chatarra no debemos de consumirlo 1 o 2 veces al mes. ¿Al mes? Al mes. Y eso es mucho todavía. ¿Al año debe ser? Porque nosotros mismos estamos matando nuestro sistema inmunitario. ¿Por qué creen ustedes que el estudio ahora último que se ha hecho se ha visto que el sistema inmunitario a partir de los 25 años ya empieza a decaer? Cuando antiguamente a partir de los 45, 50 años recién empezaba a decaer. ¿Eso no hay manera de eliminar los radicales libres? Es bien difícil eliminar radicales libres cuando se encuentra en tu organismo acumulado. De eliminar, podrás eliminar el 10%, pero no lo eliminas al 100%. Es bien difícil eliminar. Eso es lo único de malo. Y los radicales libres, pues cuando ustedes consumen una papita frita, están llevando millones de radicales libres pegados, ¿no? En esa papita frita. Y peor, ¿no? Pues ustedes van y compran y ven el aceite que está bien, está negro el aceite, pero lo están friendo ahí. Más rico, ahí está el sabor. El aceite se utiliza una sola vez, alimentos nutritivos para que nuestro sistema inmunitario esté bien, nos proteja. Porque ya les dije que también los órganos se atrofian. Sí, también se atrofia. Y más adelante, ¿quién nos va a entender? Nadie. Ni el chapulín colorado no va a defender a nosotros. Nosotros tenemos que cuidar entonces nuestro sistema inmunitario. Porque ellos son los que nos van a tener. Pero si tú consumes alimentos chatarra, vas a tener buenas células del sistema inmunitario almacenadas en tus ganglios linfáticos. No. No es cierto. Entonces prácticamente estás almacenando, digamos, cosas que no te van a servir más adelante. Por eso la importancia, ¿no?, de consumir alimentos balanceados. ¿Ya? Las proteínas, dice, se deben estudiar las de la fase aguda, como es las proteínas C reactivas, los interferones, las citoquinas, las quimioquinas y factores del sistema de complemento. Y hemos dicho que sí, que son importantes todo esto, ¿no? Porque todos estos vienen a ser proteínas que actúan, ¿no?, de diferentes formas, ¿no?, dependiendo de qué células son liberadas. ¿Ya? Pero una de sus funciones primordiales Es la nación.
El recuento diferencial y morfología de las diferentes células. La evaluación de un leucograma, o llamado también hemograma, Hemograma. es lo mismo. Ajá. ¿Ya? O el extendido de la sangre permite detectar anormalidades y tener una idea de la morfología y número de las plaquetas. ¿No? ¿Dónde veíamos nosotros anormalidades de las series roja, blanca y plaquetaria? Lámina periférica. En la lámina. En la lámina periférica, cuando ustedes salgan, ¿no?, y sospechen de un paciente, ¿no?, que no se le encuentra nada, ustedes lo primero que tienen que hacer, ya tienen que sospechar que puede estar pasando algo con las células, que pueden tener alguna anormalidad. Entonces ustedes mandan a hacer láminas periféricas. Pero muchas veces no se manda solamente lámina periférica, sino también tienen que mandar a hacer constantes corpusculares. ¿Ya? Las constantes corpusculares, ¿no?, para sospechar, ¿no?, que puede ser una anemia. Puede ser una anemia macrocítica o microcítica. Entonces mando de pasadita mis constantes corpusculares. ¿Ya? Ahí con prueba de Una hematocrito. vez para ver, ¿no?, los dos Prueba problemas. de hematocrito también, la Intusa, ¿no? La prueba de hematocrito sería. No, prueba de hematocrito no, prueba de BCG. Pero es así con los hematocritos. Claro, BCG. Velocidad de sedimentación globular. Pero ese más que todo para ver inflamación. Eso ya lo pueden hacer cuando ustedes vean que un paciente, ¿no?, se para enfermando, pero este paciente no produce inflamación. Entonces utiliza la prueba de BCG. Creo que sí lo hemos hecho en fisiología. ¿Ya? Ese es para ver, ¿no?, si hay inflamación o no. Ya, entonces, en la lámina periférica nosotros vamos a ver todas las anormalidades, ¿no?, que pueden tener todas las células, incluidos los glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. ¿Ya? Evaluación de la quimiotaxis. Dice, la migración de los polimorfos nucleares frente a un estímulo quimiotáctico se mide con el empleo de la cámara de Boyden. ¿Ya? La cámara de Boyden, ¿no?, es casi parecido a la cámara de Neubauer, ¿no? ¿Conocen la cámara de Neubauer? ¿Han visto la cámara de Neubauer? No, pero es para contar los glóbulos blancos. Claro, pero ¿lo han visto? No. Es casi parecido. Ahora en la práctica voy a decirle a ver si me pueden prestar la cámara de Neubauer para que lo vean. Sí, qué chévere. Es casi parecida a esa, pero acá solamente buscamos, ¿no?, que los polimorfos nucleares, ¿no?, se puedan desplazar a un lugar. Pero para eso vamos a colocarnos, o hasta con el examen de difusión radial, también podemos hacer eso, movimiento de polimorfos nucleares, pero para eso solamente lo enfrentamos a un microorganismo. ¿Ya? Es casi parecido, pero normalmente en la difusión radial se utiliza, ¿no?, para detectar el movimiento de los anticuerpos. ¿Ya? Ahora en la práctica lo vamos a ver. Y el movimiento de los anticuerpos también tiene su tiempo que nosotros le tenemos que dar. Si nosotros queremos, por ejemplo, ver el desplazamiento que puede tener una inmunoglobulina A con una inmunoglobulina G, entonces nosotros tenemos que darle 72 horas. Porque las 72 horas es el promedio en el cual estos anticuerpos pueden moverse. En cambio, si yo tengo inmunoglobulinas M, yo tengo que darle 96 horas, porque es el tiempo que se mueven los inmunoglobulinas M, ¿no? ¿Y por qué a la M le doy más tiempo? Porque la M, ¿no?, es una de las inmunoglobulinas más grandes, tiene mayor peso molecular, y al tener mayor peso molecular, su movimiento se hace más lento. Entonces tengo que darle mayor tiempo. ¿Ya? Eso ahora lo vamos a ver en la práctica. ¿Ya? La prueba de agarosa. Eso lo hemos hecho ya nosotros en práctica. Bueno, no lo hemos hecho así procedimental, pero les ha explicado el profesor antes, ¿no?, que es la electroforesis. En la electroforesis nosotros utilizamos, ¿no?, el gel de agarosa. Su función del gel de agarosa, ¿cuál es? Es darle las condiciones adecuadas para el a las desplazamiento, proteínas para que éstas se puedan desplazar. mover, se puedan mover de un lugar a otro lugar. ¿Ya? ¿Y por qué se mueve? Por su punto isoédrico. Punto isoédrico. ¿Ya? Pero no solamente es del punto isoédrico, sino que también va a depender de qué? Del pH. Del pH. Del peso molecular. Peso molecular. ¿Ya? Entonces depende de eso para que se pueda desplazar muy bien. ¿Ya? Entonces, el gel de agarosa no solamente se utiliza para electroforesis, podemos utilizarlo también para la prueba de doble difusión que vamos a hacer hoy día. También se utiliza.
porque permite el desplazamiento Desplazamiento de las proteínas. La ventana cutánea de Reynolds es una prueba que establece, dice, si la llegada de los polimorfos nucleares y de los macrófagos ocurre en una cantidad o frecuencia adecuada, ¿no? Entonces hay un tiempo en que los polimorfos nucleares y los macrófagos deben de llegar hacia la presencia de un microorganismo, ¿ya? Pero eso va a depender de qué, del kit que ustedes utilicen. Todos los kits de diferentes laboratorios tienen un tiempo, ¿ya? Entonces, el tiempo normalmente para el movimiento está entre 12 horas hasta 48 horas, ¿ya? Dependiendo, ¿no?, del fabricante, ¿no?, que nosotros compremos el reactivo. Pero ahí nosotros vamos a ver cómo se desplaza. Pero si nosotros vemos que no hay ningún movimiento de los polimorfos nucleares ni de los macrófagos, entonces también está ocurriendo un problema, ¿no?, con nuestras células, que no son capaces, ¿no?, de poder detectar, ¿no?, la presencia de un microorganismo. Y ahí sí ya vamos a estar fritos, porque el microorganismo se va a multiplicar y nuestras células no nos van a ayudar en nada. Y ese es problema celular. ¿Y cuándo nosotros podemos ver problemas celulares? No por los polimorfos nucleares, sino por los CD8. ¿Cuándo podría ser? ¿Son enérgicas? ¿Son enérgicas? Cuando las células son anérgicas. ¿Se acuerdan que hemos hablado de células anérgicas? Que estas no podían detectar ningún microorganismo y prácticamente lo íbamos a tener por las puras, Ocupan espacio. ¿no?, porque no nos iba a servir de nada. Y eso también podía ocurrir en los pacientes, les dije, ¿no? Hay pacientes que cuando nosotros le mandamos a hacer una ciclometría de flujo, vemos que tiene grandes cantidades de CD4 y CD4 CD8. y de CD8. Pero el problema de este paciente es que siempre se para enfermando, ¿no? Entonces, si tiene algo en su sistema inmunitario, pero se para enfermando, entonces puede ser porque sus células están anérgicas, ¿no? ¿O cuál podría ser otro? Que también lo hemos visto en clase. ¿Cuál podría ser el otro? Que el paciente, ¿no?, digamos que tiene su sistema inmunitario alto, pero sus células no son anérgicas, pero sigue, ¿no?, enfermándose siempre. Y ahí se viene a ser una enfermedad recurrente. Recurrente. ¿Cuándo ocurren las enfermedades recurrentes? Autoinmune, enfermedad autoinmune. No. ¿Ah? Sistema de complemento. ¿Qué cosa? Ahí falla en el sistema de complemento. CD3. Los C3. Exacto, acumulación de de C3. C3 en las células. Ajá. Entonces, eso me conlleva ¿a qué? Enfermedad. A que los polimorfos nucleares no funcionan bien. Y si no funcionan bien los polimorfos nucleares, entonces el paciente, ¿no?, siempre se va a estar Enfermando. enfermando. Es una infección recurrente. Todavía acaba de hora. ¿Viste bien? Y le han tomado fotos fuera de su horario. Uno de coordinación. Mucho peor.